El FMLN estaba constituido por 5 grupos guerrilleros. Los nombres los acabamos de dar antes, de los distintos comandantes. Y fíjense ustedes que si la guerra la hacen los hombres, que no he conocido una sola mujer ni en el secretariado del FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ni en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca o RNG, ni en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia-Ejército del Pueblo, ni en el Ejército de Liberación Nacional de Colombia o los helenos. No, una sola mujer en ninguno de los secretariados. Ergo, ahora hay mujeres en los ejércitos, antes no las había. Pero tampoco he visto en estos conflictos nadie ni ninguna mujer que lo decidiera. Por lo tanto, yo creo que la salvación empieza a estar en las mujeres, como pasa con la yihad islámica. El día que dominan se acabará el conflicto, pero de momento esperamos con ansiedad su llegada. Pero en fin, ese es otro tema. Y ahora entonces como decía, la guerra hacen los hombres, y la segunda, todo esto para qué. Y es curioso, en una película de Sergio Calavera, el gran director colombiano, pues que está basada, se llama Golpe de Estadio, y la recomiendo. A veces no se entiende bien el colombiano y tal y cual, pero en fin, es muy orientativo. Y bueno, paran, están enfrentados ahí, guerrilla y ejército, y entonces deciden a través del párroco de turno que hay que ver un partido de fútbol. En Colombia hay 2 cosas que son sagradas: el concurso Señorita Colombia, no Miss Colombia, ojo, que ahí se habla un buen castellano. No, es que yo estoy un poco cansado de eso, es que de verdad, cuando empiezo a decir patronizing, cuando hay patrocinio, o co-sponsor, copatrocinio, cuando se empieza a decir merchandising, commercializing, cuando hay mercadeo, cuando hay comercialización, pero ya, o Final Four, o book, o ya lo que no soporto es lo de coffee break. Café, hombre, por Dios, pasa para que... Pero bueno, yendo, pues se reúnen y hay que ver un partido de fútbol que precisamente además Colombia ganó en Argentina, en Buenos Aires 5-0, tenía un equipazo en ese momento. Y lo ven y hacen una paz para que guerrilleros, en la película, pero es que eso lo he visto yo en Colombia, no es una cosa que pase solo en película. Ahí lo que pasa es que pararon, que hicieron estaba allí viéndolo, por resultado distinto, ahí ganó Argentina. Pero en fin, el caso es que hacen la paz durante un tiempito, para el partido. Si estamos separados hasta por el fútbol, ¿no? Y cuando termina, le predice al sargento, el soldado al sargento, pero qué bien hemos estado aquí, sin guerra, sin conflicto, sin nada, pues no podríamos seguir así. Y le dice, no es posible. Y no es posible. ¿Y por qué no es posible? Pero además, si no, tú y yo, ¿de qué íbamos a vivir? Bien, yo no vivo bien en la guerra. Yo vivo muy mal en la guerra. Estoy en principio en contra de la guerra. Y por eso, la decisión que tomamos en su día, apoyados con personas como Fernando o como Gervasio, es que la paz siempre es posible. Porque además de esto, que yo he dicho anteriormente, los criterios que se manejaban son muy parecidos a que si quieres la paz, prepara la guerra o impulsa la guerra. Y entre la injusticia y el desorden es otro dicho, prefiero la injusticia al desorden. Oiga, mire usted, si quieres la paz, trabaja por la justicia, primero. Y si entre el orden y la libertad, algunos dicen que prefieren el orden, yo prefiero la libertad. Que con ella ya me daré yo el orden justo y equilibrado para tratar de conseguir una paz, que es totalmente diferente. Bueno, pues había que hacer, como decía, pues 4 o 5 puntos fundamentales para comenzar. La primera, convencer la guerrilla, que con 5 grupos era inútil intentar ningún tipo de negociación. El interlocutor tiene que ser único siempre, o escalonadamente único. Y lo hicieron. La segunda, que la paz es hija de la justicia. Y había que convencer al gobierno de que no esperara una paz sin transformaciones sociales. Si he descrito un poco cómo estaba el patio y qué es lo que se pensaba. Si resulta que tenías que soportar por la radio ese patriota Marta Ucura,
Si resulta que te decían en Guatemala, si pagabas el doble de salario a la de servicio, que tenías salarios miserables, que estabas, y además utilizaban el inglés de los Estados Unidos, claro. Don't spoil the Indians. No me estropees a los indios, pagándoles más de lo que merecen. De lo que merecen. Cuando se compraba un café y un frijol, 2 centavos más barato para darse al servicio. Cuando ibas a alquilar una casa y resultaba que la única habitación que no se pintaba era también la de servicio y no tenía agua caliente. ¿Por qué? Porque gastaba mucha, como no se iban a lavar la cabeza después en la cocina, claro, donde había agua caliente. Esto es lo que pasaba en los 80, no es que pase ahora, cuidado, pero estoy refiriéndome a una situación que era legítimamente tolerada en Guatemala, en El Salvador y en la olvidada Honduras, excepción hecha de Costa Rica. Digamos que en Centroamérica había un sistema dictatorial de ejército, repetitivo, con elección de presidentes que eran generales, y un unipersonal que era Somoza en Nicaragua. Y esa es un poco la situación. Entonces, como decía, primero había que tener solo un interlocutor, segundo, había que pasar por transformaciones sociales. Es que hay gente que vive bien en la guerra, por razones ideológicas, yo creo que cercana a la estupidez. Se ve mal al de frente, no se es tolerante. Y se piensa, unos piensan que los guerrilleros son unos terroristas convencidos que el marxismo y leninismo se ha apropiado de sus cabezas, nunca piensan en cuál es la situación que les ha llevado a la montaña. Y otros piensan que son una burguesía traidora en la cual es imposible sentarse a comer y mucho menos a iniciar un diálogo de paz. Entonces la paciencia empieza por, que es lo que no se cuenta, no desde el año 80, bastante antes, porque era muy difícil que se sentaran 2 personas. La primera vez que lo intentamos, a mí me recordaba, para no definir, porque se identificarían los personajes enseguida y no me gustaría. Mi padre me lo dijo una vez, que ha habido 2 familias enfrentadas en el sur, en Andalucía, en una población. Y entonces, pues ¿cómo empezamos? Empezamos de una manera muy parecida, como estaba mi padre, consiguieron... Nunca se sabe por qué empiezan los conflictos en este tipo de cuestiones familiares, pero ni tampoco cómo terminan. Pero consiguieron sentarlos y citarlos. Y estaba uno sentado a la mesa y llegó el otro interlocutor de la familia presuntamente enemiga. Y lo primero que dijo es... Miró a donde estaba sentado el otro y dice, yo no me siento como un hijo de tal. Y no se quiso sentar. Entonces le respondimos, es que es una cosa muy parecida a lo que pasó a mí. Digo, no se preocupe usted, que vamos a hablar de pie. Bueno, hasta que se le convence que el que tiene enfrente no es tan malo como parece a lo mejor. O que si es malo, no vale la pena de intentar destruirlo, porque con eso no se va a conseguir nada. Habrá otro que le sustituya, sino que tenemos que intentar transformarlo, que es quizá lo difícil y más lento. Tercera cosa que también nos planteamos es qué pasaba después de que la paz estallara, porque la paz estalla, y lo dije también el otro día, en las manos. ¿Qué pasa con la pospaz? Y ahí es donde entró todo el tema que has hablado tú, de la cooperación española a tope, con la transformación de la policía salvadoreña, que era un auténtico desastre, en la policía nacional civil. Y es cuando se entró el tema de Naciones Unidas con Fuerzas Armadas Españolas, que hicieron un extraordinario papel y modificaron de cabo a rabo no solo las Fuerzas Armadas Españolas, también había argentinos, había estadounidenses, había de la Unión Europea, había suecos, en fin, había una amalgama, pero todos con las boinas azules de Naciones Unidas, fomentando Se descubrían cosas curiosas, ¿verdad? Cosas curiosas, por ejemplo, todos creíamos que tenían 50.000 hombres que estaban subvencionados por Estados Unidos. Bueno, recuerdo que con Víctor Suárez, cuando estuvimos con Cristiani y habían ya eliminado 12.000, el presidente Cristiani le dijo, va bien, esto de la reducción de las Fuerzas Armadas, el número de la reducción de las Fuerzas Armadas, y sí, va estupendo, porque claro, 12.000 han reducido